Mis sentimientos y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me cambiará para siempre. Es una frase muy interesante y la cual puede llegar al alma. ¿Ustedes consideran que es una frase que realmente les llegaría al corazón? Sí, sí. Bien, con esto quisiera dar inicio a nuestra obra literaria Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Tenemos muchas razones diferentes por las cuales nos gustaría poder darles a conocer que esta obra literaria es una de las mejores para poderla leer. Y una de las razones principales es que por cada personaje que ustedes van viendo dentro de esta historia los va atrapando y considerándose poco a poco una de las historias más interesantes de amor que pueden existir. Por otra parte, dentro de este libro van a poder conocer diferentes lenguajes y aprender mucho más sobre lo que es la lectura directa sobre este tipo de romance que tenemos en las obras literarias. Ahora bien, nosotros vamos a centrarnos un poco más en una historia de una de las parejas en particular, el señor Darcy y la señorita Elisa. ¿Cómo reaccionarías si la persona que consideras más atractiva de una fiesta se niega a tener un baile contigo simplemente porque no te considera lo suficientemente guapo? ¿Cómo reaccionarías si escuchas al joven más apuesto del baile decir que no eres lo bastante guapa como para sacarte a bailar? Esta fue la primera impresión que se llevó Elizabeth del señor Darcy, por cierto, bastante desatinada. Ellos tuvieron su primer encuentro en un baile realizado, ya que el señor Bingley y el señor Darcy, dos jóvenes solteros y apuestos, vivirían en Netherfield, una zona rural en Inglaterra. El señor Darcy era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático, además de poseer una cuantiosa fortuna. La gente en el pueblo lo describía como una persona con mucha clase. Sin embargo, esto no era suficiente para agradar a la joven Elizabeth. Además de su belleza y alegría, contaba con una personalidad fuerte y vanguardista para su época. Una cercanía entre ambos, ya que en un principio el señor Darcy no demostraba ningún tipo de interés hacia Elizabeth. Sin embargo, con el pasar del tiempo, él empezó a darse cuenta de una bella expresión en los ojos oscuros de Elizabeth, ya que le daban un aire de extraordinaria inteligencia. Darcy no tardaría en caer ante los encantos naturales de Elizabeth. Sin embargo, se rehúsa a aceptar sus sentimientos, ya que considera a la joven de origen humilde. Elizabeth, por su parte, considera al señor Darcy una persona repudiable y orgulloso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Darcy aún mantiene esos sentimientos y siente una gran atracción hacia la naturalidad y alegría de Elizabeth, mientras que Elizabeth no tenía conocimiento de esos sentimientos. Es más, ella se había quedado con el sinsabor del primer encuentro que ambos habían tenido en aquella fiesta. Para ella, Darcy era una persona orgullosa, prejuiciosa e insensible. Por otra parte, Elizabeth pasaba bastante tiempo en la finca de Lady Catherine, que era una dama autoritaria, pedante e incluso a menudo ofensiva. Ella a su vez era tía de Darcy. Con el pasar del tiempo, Darcy y Elizabeth, con las conversaciones que tienen, él se da cuenta de lo inteligente y osada que ella es para su época y que realmente siente una fuerte atracción. Él finalmente se decide y le pide matrimonio a Elizabeth. Así que, ¿cómo crees que Elizabeth reaccionó ante tal propuesta? ¿Habrá aceptado su pedida? Para esto, ella permaneció firme en sus ideales y rechazó rotundamente la propuesta del señor Darcy. Esto porque ella consideraba que él era una persona prepotente, inescrupulosa y al mismo tiempo muy egoísta. Esto último fue debido a que consideraba que él fue el principal causante de la separación entre su hermana mayor, la señorita Jane Bennet, y su gran amigo de la infancia, el señor
Bingley. Pero esa historia daría un giro total de 180 grados cuando la señorita Elizabeth recibe una carta del señor Darcy, en el cual dentro de ella le explicaba detalladamente las razones por las cuales había realizado estas acciones durante todo ese tiempo. Conforme ella iba leyendo, se iba dando cuenta que el pensamiento que tenía hacia él era totalmente erróneo. De pensar que era una persona egoísta, empezó a darse cuenta que era una persona amable. De pensar que era una persona inescrupulosa, fue que se dio cuenta que al contrario, era una persona que intentaba ayudar incluso a las personas con las que menos frecuencia podía tener. Y eso era extraño porque era totalmente distinta a la persona a la que ella conoció en inicios de esta historia. Es ahí en donde ella comienza a tener sentimientos hacia este personaje, el señor Darcy. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que podría culminar la historia de amor entre estos dos personajes? Por su parte, Lady Catherine, al enterarse sobre la relación que existía entre el señor Darcy y la señorita Elizabeth, intentó separarlos a toda costa, pues ella quería que su hija contraiga matrimonio con el señor Darcy. Cosa que nunca iba a pasar, porque el señor Darcy solo la veía con ojos de amistad. El señor Darcy tenía solo ojos para Elizabeth. Tanta fue la amargura de Lady Catherine que una mañana fue a casa de los Bennet. Toc, 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 sonó la puerta. Elizabeth abrió y era la señorita Lady Catherine. Vino a advertirle que deje en paz a su sobrino, pues ella no estaba en esa clase como para que pueda casarse con él. Tanto fue el chisme que el señor Darcy llegó a enterarse. Al llegar a enterarse del señor Darcy, volvió a reiterar a Elizabeth la pedida de mano. Elizabeth, sin dudarlo ni pensarlo, aceptó. Se sentía muy alegre, contenta y feliz, de la misma manera que el señor Darcy. Y fue donde preguntó: ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué te gustó? El señor Darcy, sin saber qué decir, respondió: no puedo concretar mis sentimientos, ni tampoco mis ideas. Solo sé que desde el primer momento en que te vi, simplemente me enamoré perdidamente de ti. Aunque a veces fui muy arrogante, pero mi sentimiento hacia ti es verdadero. Así fue como ellos vivieron juntos. Esta obra, Orgullo y Prejuicio, nos enseña que el amor es más importante que otro sentimiento negativo, superando límites y atravesando barreras y todo ello. Esta exposición no se mide por lo logrado, sino por el objetivo que nosotros hemos superado. Aprendimos que con esfuerzo, voluntad y coraje todo es posible. Al final, el objetivo es levantar la mirada, seguir para adelante, trazar tus metas y cumplirlas. Esperamos haberles enseñado con esta exposición que cada cosa que ustedes aprendan lo lleven impregnado en el corazón. Al final, lo que determina una buena exposición es los recuerdos que nosotros conservamos en nuestra memoria. Nos sentimos orgullosos de que acabara de terminar, pero de que acabara de terminar enseñándonos a todos que las relaciones forzadas por el amor y la seducción nunca progresan en el futuro. Para terminar, agrego que la lectura es una fábrica de imaginaciones. Si quieres vivir una gran aventura, nosotros te invitamos a que tú te adentres a leer esta maravillosa obra que nos deja un montón de enseñanzas. Y también agrego que a veces el recuerdo que nos deja un libro es más importante que el mismo libro. Y ustedes ya están listos para leer esta gran obra y adentrarse en esta aventura.